La dinámica que estamos proponiendo para esta sesión es la siguiente. Como ustedes lo verán, ustedes van a tener la posibilidad de intervenir o de hacer contribuciones al diálogo que aquí estemos construyendo, van a tener oportunidad de hacer algunas preguntas que pudieran emerger de los comentarios que hagan nuestros especialistas, y obviamente nosotros, independientemente que ya preparamos algunas líneas para compartir con ustedes, y haremos lo propio, trataremos de que este diálogo se convierta en un diálogo constructivo y de ida y vuelta. Para iniciar esta presentación, tenemos la fortuna de contar con la participación del doctor Mario Rueda Beltrán. Ustedes lo conocen, es uno de los investigadores educativos mexicanos más influyentes en el contexto iberoamericano, y lo vamos a contar con su participación en calidad de comentarista. Me permito mencionar algunos de los puntos más destacados de su amplia trayectoria académica. El doctor Mario Rueda es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, mejor conocido por sus siglas como ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, nivel 3, reconocimiento que ostenta desde 1987. Fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el periodo 2004-2005. Fue presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el periodo 2012-2013. Fue director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM en el periodo 2014-2018. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Cuenta con una producción muy vasta, que incluye la publicación de más de 20 libros y de 50 artículos en revistas arbitradas, así como un número considerable de publicaciones en revistas de divulgación y en diarios de circulación nacional. Ha sido ponente y conferencista en más de 400 congresos o eventos académicos dentro y fuera del país. Como parte de su labor en su rol de investigador, ha contribuido a ampliar la comprensión y conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación docente y la investigación educativa. Su trabajo en torno a la evaluación de la docencia universitaria lo ubican, coincidimos todos, como un referente en esta materia, reconocimiento que lo ha llevado a coordinar la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia y la Red de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia, entre otros grupos de investigación de reconocido prestigio. Mención especial requiere señalar la cercanía que desde hace muchos años tiene el doctor Rueda con la UABC. Tiene una larga historia de colaboraciones académicas que han derivado en el desarrollo de proyectos de investigación hoy emblemáticos, en la formación de recursos humanos en el ámbito de la investigación educativa y en la conformación de redes de investigación con agendas y productos notables. Doctor Mario Rueda, es un honor tenerte nuevamente entre nosotros. Te cedo el micrófono para que nos compartas tus comentarios en torno al libro Evaluación a gran escala del egreso de la licenciatura en México, construcción de una propuesta bajo un modelo comprensivo, autoría del doctor Alfonso Jiménez Moreno. Adelante, doctor. Sí, bueno, muchísimas gracias, primero por la invitación y bueno, por la presentación. Muchísimas gracias. A mí siempre me da muchísimo gusto pues trabajar, colaborar en todos los sentidos, ¿no? Con la gente de la UABC. Sí, efectivamente, hace ya muchos años que me han dado la oportunidad de ir a visitarlos, por lo cual lamento que en esta ocasión sea vía electrónica, ¿no? Extraño el paisaje y sobre todo la calidez con la que todos ustedes tratan a los que vamos a visitarlos. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que lo que quiero compartir es, en primer lugar, expresar mi gusto, mi alegría, porque siempre la presentación de un libro, pues es el resultado de la colaboración de muchas personas. Si evidentemente el autor, pues es el primero que colabora con un resultado en concreto, ¿no? Pero no son menos importantes los dictaminadores que permiten que ese libro
sea autorizado para su publicación. También los coordinadores de los cuerpos colegiados del departamento editorial, los directivos que promueven, en este caso, la difusión, ¿no? Entonces, todo este conjunto de personas finalmente ven cristalizados sus esfuerzos en la edición y finalmente, pues ya en la publicación del libro, ¿no? La otra cosa es que, pues sé, y creo que todos conocemos, muchas iniciativas similares que por diversas razones se quedan como en este nivel de proyectos, ¿no? Algunos desde el tintero y la visión del propio autor que no termina por convencer que lo que está haciendo vale la pena compartirlo y ahí lo deja, ¿no? Y algunos por los innumerables pasos intermedios que hay que transitar para poder llegar a este momento, ¿no? O sea, en nuestra área que sería el campo de la investigación educativa, efectivamente tengo mucha experiencia en proyectos editoriales, sobre todo en revistas, y es típico, ¿verdad?, que cualquier trabajo que se da para que sea examinado, las expresiones pueden ser entre magnífico y no pasa, ¿no? Lo cual habla pues de esta convivencia de tradiciones disciplinarias muy distintas que tenemos en el campo, por lo que no es nada fácil que haya coincidencia respecto a la calidad de un trabajo de investigación o en este caso al contenido de un libro o de una revista o de un artículo para una revista en particular. Es frecuente esto, entonces yo sí reconozco y le doy mucho mérito a la posibilidad de que finalmente ir pasando todas estas etapas que a veces se convierten en obstáculos. La otra cosa que me da mucha alegría es que finalmente se convierte en un pretexto para reencontrarnos con colegas pues realmente muy, muy queridos, como es el caso de los que están aquí participando, pero el lugar, o sea, el lugar que nos evoca pues un sinnúmero de actividades compartidas, entre nosotros y con muchos otros colegas de otros países, ¿no? Recuerdo en particular un congreso de la Red Iberoamericana que se realizó ahí en Ensenada, y pues que vinieron desde Robert Steig hasta un montón de colegas, ¿no? Muy, muy reconocidos. Y bueno, tuvimos un evento realmente de primer nivel y con el agregado de esta calidez a la que hacía mención hace un momento, ¿no? La calidez humana de todos los que viven en ese lugar, que supongo que debe ser el efecto del mar, ¿no? Y las buenas condiciones de vida, para no restarles mérito, pero yo creo que sí deben de contribuir bastante, ¿no? O me parece que contrasta mucho con las actividades neuróticas que tenemos en las grandes ciudades que nos traen a un ritmo acelerado. Bueno, parte de la pandemia nos ha puesto ahora en una especie como de limbo, y al final extrañamos todos estos movimientos, ¿no? Sin embargo, creo que hacía falta que paráramos un poco, no solamente lo digo por la Ciudad de México, sino en el mundo, ¿no? Que se ha visto que efectivamente hay reclamos por parte de la naturaleza, ¿no? Y llamadas de atención, espero que sí les hagamos caso y reformulemos nuestros estilos de vida. Bueno, entonces, decía que el libro finalmente es la oportunidad de vernos, de estar juntos, y creo que el punto que nos reúne pues es esta idea de compartir un tema de mutuo interés que tiene que ver con la evaluación. Y yo creo que la evaluación pues tiene una relevancia, yo diría, notable en el sistema educativo, porque hace ya más de 30 años que la evaluación en todos sus ámbitos, pues ha estado presente en el sistema educativo, en sus ámbitos no solamente de niveles escolares, sino también de niveles de objetos a evaluar, como pueden ser los programas, el aprendizaje, la producción académica, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que como en el discurso oficial se ha presentado como que la evaluación
tiene que ver con mejorar la calidad de las instituciones, ya en particular de la educación superior, como es el nivel que ahora nos ocupa. También es cierto que a lo largo de estos años, pues se han ido presentando testimonios de muy diversas prácticas de evaluación que han dejado en claro que la evaluación no ha dado muestras evidentes suficientes como para pensar que a través de ese actuar, de esa manera, de esa estrategia, de esa herramienta, efectivamente el sistema de educación superior se haya mejorado, ¿no? O haya mejorado su calidad, como así se planteó desde los inicios, y que el discurso, aún el oficial, ha ido adoptando y aceptando estos testimonios de que efectivamente hay muchos problemas que tienen que ver con la manera como se ha estado haciendo la evaluación. Y a pesar de esa coincidencia, si no solamente académicos han mostrado argumentos críticos en torno a esta actividad, sino que los mismos planes y programas ya de varios gobiernos, incluso de partidos distintos, los encargados de elaborar los planes, también han reconocido estos problemas que tiene la evaluación y a pesar de eso, se siguen, diría yo, casi como heredando las mismas formas de hacer la evaluación, incluyendo el gobierno actual, que a pesar de que pues, se ha presentado como una postura radicalmente distinta en lo que se refiere al sector educativo, pues aparentemente tienen la intención de continuar con, si no todas, la mayor parte de las actividades de evaluación que se tenían previstas en los sexenios anteriores. Entonces, a mí me parece que un libro que ahora comentamos y que trata el tema de la evaluación, a mí me resulta particularmente importante, necesario para seguir nutriendo el debate sobre lo que es la evaluación y cómo hacerse, ¿no? O sea, yo creo que como se ha evolucionado en cuanto la evaluación o la actividad de evaluar se refiere, pues es una actividad que necesitamos todos profundizar en cada una de las características de los objetos de evaluación que han estado ahora ocupando nuestras inquietudes, ¿no? Pero esta particular atención tiene que tomar efectivamente fuerza, no solamente los que planifican los temas educativos, sino también en las autoridades de nivel nacional, estatal, incluso de las universitarias, para que juntos pues abordemos y tratemos de mejorar esas prácticas de evaluación que actualmente están instaladas. Yo diría que hace 30 años ningún académico podría haber apostado a que las universidades iban a ser tan evaluadas en tantos planos y con consecuencias tan fuertes en su quehacer, ¿no? Sin embargo, 30 años después, la evaluación está más que instalada en las instituciones de educación superior y diría que ocupa la energía, más de la energía que debiera, en prácticamente todos los agentes que convivimos en esas organizaciones. Los directivos, ¿no? Los miembros de las comisiones que son académicos, los académicos, o sea, todos están dedicando un gran esfuerzo, mucha de su energía para poder atender a las solicitudes que cada una de estas actividades de evaluación les van planteando o nos van planteando, incluyéndome, por supuesto. Creo que también es muy importante empezar a fortalecer esta idea que la sociedad también tiene que ser informada, que que todos los que realizan evaluación también tienen un deber, una obligación, no solamente con sus comunidades locales, sino también con la sociedad en general, para dar cuenta de qué es lo que está pasando con estas evaluaciones. Y esto es porque esta actividad
digamos, tiene una relevancia muy fuerte tanto en los individuos como en las instituciones. Y entonces yo creo que requiere en particular de una sensibilidad ética y moral de todos los actores involucrados en estos procesos, ¿no? Entonces creo que es muy, muy plausible que un libro se aboque a compartir con un público amplio, pues esta inquietud, esta preocupación y este conocimiento sobre un quehacer particular, en este caso de lo que es la evaluación a gran escala, sobre los egresados en particular de las licenciaturas en las universidades. O sea, no voy a ser como los comentaristas que hablando de una película, ¿verdad? Resuelven la trama y quién se va a morir y en qué momento, porque pues le quita el chiste a los que no han visto la película y después la van a ver. O sea, yo espero aquí que los que tengan alguna curiosidad por leer el libro, ojalá en mis comentarios aumenten ese deseo de ir a verlo. Creo que es muy importante leerlo, es muy interesante leerlo, esté o no esté encargado yo de hacer una evaluación, o esté a punto de presentar un examen, o cualquier otra actividad vinculada, sino en general como una persona que está viviendo en un sistema educativo que es académico, que es estudiante, que es directivo y que queriendo o no, pues necesariamente está vinculado con esta actividad. Entonces, podría decir que haré nada más algunos comentarios respecto a los grandes temas que aborda el libro. O sea, el libro tiene 5 capítulos, y yo creo que José Alfonso va a profundizar en el contenido, o por lo menos nos compartirá un poco más el contenido en sí mismo, sobre modelos de evaluación educativa en el primer capítulo, la evaluación a gran escala del aprendizaje en un segundo, en un tercero el problema de la evaluación a gran escala, el análisis de caso EGEL, que es programa de evaluación que evalúa a los egresados de licenciaturas, y una propuesta de evaluación es para justamente tratar de valorar el egreso de licenciatura, pero bajo un enfoque distinto, en este caso un enfoque desarrollado por Robert Stake, gran colaborador nuestro, es decir, amigo, una gran persona, y que tiene una propuesta muy interesante, diría yo, sobre un paradigma de evaluación. Entonces, para referirme al primero, los modelos de evaluación, bueno, obviamente, lo que sí quiero adelantar es de que, en general, cuando uno lee un documento, lo curioso es no lo que tiene el documento, sino lo que me destapa, lo que me lleva a pensar, el diálogo que se establece con el lector, ¿no? Entonces creo que una lectura de un libro o de un texto puede hacerse por múltiples razones y en cada una de esas lecturas seguramente se encontrarán y se descubrirán nuevos aspectos, nuevos ángulos, ¿no? Así es de que por ahí yo les voy a compartir un poco lo que yo estuve pensando en el momento que estuve releyendo este texto, ¿no? Lo cual agradezco porque para mí fue muy interesante. O sea, el primero de plano nos comparte cómo ha estado esto de la evaluación como una actividad que aparece en el campo de la educación y cómo se ha hecho por diferentes razones, de diferentes maneras, con propósitos también distintos y con consecuencias también distintas, y con características también diversas según de qué objeto de evaluación estamos hablando. Entonces yo creo que este recorrido a mí se me hace como muy útil, por ejemplo, para los estudiantes que están estudiando alguna materia de evaluación en maestría o doctorado, o simplemente para un académico que ha sufrido los embates de la evaluación, pues acercarse a ver cómo es esto de la evaluación. Creo que a mí lo que más me gusta es que uno tiene la oportunidad, gracias al texto, a ver la evolución de una actividad. Y entonces reconocer que no es algo inamovible, es decir, que es algo como que se hace y ya está, ¿no? O sea,
como que lo que produce esa acción es inamovible, incuestionable, ahora sí que nos ilumina y nos da la verdad de las cosas, ¿no? No, al contrario, aparece como algo como intentos que se critican y se complementan, después que se cambia del por qué se hace o la manera de hacerlo, etcétera. Entonces yo sí creo que es como muy interesante hacerse el recorrido y es un recorrido bastante completo, es decir, uno al terminar el capítulo sí tiene una idea de qué ha sido cómo surge y qué ha pasado con la evaluación en el campo de la educación, ¿no? Y ahí yo creo que fácilmente, o bueno, a mí fue lo que me pasó, es de que uno ve, por un lado, que hay de evaluación a evaluación y esto tiene mucho que ver con qué es lo que se evalúa. Por ejemplo, evaluar los aprendizajes de los estudiantes es una actividad que tiene mayor tradición y no se presta tanto a discusión, es decir, como que parece que todo mundo fácilmente podemos llegar a coincidir de cuándo un comportamiento está evidenciando el aprendizaje de un estudiante. Pero no es el caso cuando se trata, por ejemplo, de evaluar a un profesor. Es decir, ¿qué le evaluamos al profesor? Entonces vemos ahí que ya ponernos de acuerdo no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas maneras de ser profesor. Porque se es profesor de manera distinta si se enseña música, si se enseña filosofía o si se enseña un idioma. O bien, si lo que nos interesa es ver o tomar una decisión si el programa de formación de odontólogos está teniendo eficiencia, si está logrando profesionistas no solamente conocedores, sino sensibles a la sociedad en donde viven. Entonces ahí evaluar eso, pues también nos va a llevar a unas muy buenas discusiones. Entonces es natural que dependiendo de los temas que se van a evaluar, o de los objetos, mejor dicho, de los objetos que se van a evaluar, hay más facilidad como de saber de qué estamos hablando o de más fácilmente acordar cómo es que hay que hacer esa evaluación, ¿no? Ahora, sí creo que también al leer esto, inmediatamente me surgió esta idea de por qué fueron tan optimistas los diseñadores de políticas que dejaron sobre los hombros de la evaluación prácticamente, de una manera, diría yo, muy importante, el asunto de la calidad del sistema educativo. O sea, creo que ahí fue un optimismo, supongo que convencidos de que esa actividad era muy seria, muy sistemática y que podía dar información muy precisa, y de ahí pensaron que con eso pues ya el sistema educativo iba a mejorar y la educación superior en particular también iba a tener una mayor solidez en su calidad, ¿no? El otro capítulo que sigue nos habla más bien de la evaluación ya a gran escala del aprendizaje. Y aquí nuevamente el capítulo me parece muy interesante porque nos da un panorama también histórico de dónde surge y demás. Creo que sí es muy importante recordar que en México no había sistemas de evaluación del sistema educativo, ¿no? Es decir, se daba por supuesto que funcionaba y yo creo que había un acto de fe de creer que sí funcionaba bien o de que todo el mundo estaba haciendo su tarea. Sin embargo, las primeras experiencias que hubieron así de evaluación, diría yo a gran escala, pues está la anécdota muy reconocida de que los resultados no salieron muy positivos y más bien no se dieron a conocer, ¿no? Entonces, de esa situación a la creación de organismos para hacer la evaluación y el permitir y la participación de México en experiencias de evaluación a gran escala, pues sí, yo creo que digamos, muy saludable reconocer que sí ha habido un cambio. Ahora, también a mí, en ese momento me acordé de unos abusos realmente que me parecen increíbles, sobre todo cuando uno sabe de qué se está hablando cuando se habla de evaluación. Y entonces, por ejemplo, en el caso de PISA, que es una prueba que se desarrolla
por una organización internacional como es la OCDE, y que se hace por tener una idea de cómo está el aprendizaje, y más que el aprendizaje de contenidos, ciertas habilidades básicas de lectoescritura, de conceptos matemáticos, etcétera, de jóvenes entre 13 y 15 años. Y entonces se hacen pruebas en diferentes países y a partir del resultado, pues cada país puede revisar cómo salió, en qué área salió débil o es necesario insistir, etcétera. Es decir, es una prueba que está, diría yo, bien hecha, con reglas muy precisas, pero que es totalmente abusivo lo que se hace con los resultados de PISA. Es decir, que aparecen en la prensa cosas como el sistema educativo fracasó en México, hay que, la reforma para todo, o sea, una serie de conjeturas a partir de los resultados, o sea, y lo más curioso, una vez me acuerdo haber estado en una reunión con los encargados de hacer la prueba, y habíamos varios de distintos países y todos reportaban que en cada uno de los países la presentación de los resultados era una cosa estridente. Y lo más curioso es que cada país reclamaba que el país era el último lugar, ¿no? De los resultados de PISA. Entonces uno dice, ah, caray, no puede haber puros últimos lugares, ¿no? O sea, entonces ahí yo creo que habla de un abuso en los resultados de una actividad. La otra cosa es que se hace con mucho cuidado y en todos los países lo que se hace es un muestreo, es decir, no se hace una aplicación a toda la población. Imaginemos, bueno, que no hay ahora sí que organización que resista una aplicación de millones de estudiantes, ¿no? Para hacerlo a toda la población. Entonces se hace un muestreo. Sin embargo, en México, en algunas de las experiencias que ha habido, se ha pretendido hacer exámenes y aplicados a toda la población, lo cual efectivamente pues terminó por no darle credibilidad a esos resultados, porque obviamente lo que pasaba era que había resultados que eran prácticamente inexplicables. Y esto también en parte porque los resultados que obtenían los estudiantes tenían repercusión sobre los salarios de los profesores. Entonces las prácticas para evadir ese control pues fueron múltiples, ¿no? Entonces aquí nuevamente hay un ejercicio de evaluación, pero creo yo sobreestimado en los alcances que se pueden tener con respecto a los resultados. Y creo que en general, si hay algo que han dado testimonio en muchos trabajos que analizan testimonios, experiencias de evaluación, es que la evaluación no se usa en los resultados. Es decir, hay muy poco uso o casi no hay uso de esos resultados, para qué han servido, quién los ha estudiado, quién los ha analizado, qué acciones se han tomado o de qué manera han repercutido para la mejora del sistema o de el objeto particular que se ha valorado, ¿no? Bueno, para no extenderme, el problema de la evaluación a gran escala, aquí ya hace más un análisis de lo ocurrido en México y empieza a dar las características principales de algunos problemas detectados en estas experiencias de evaluación. Y esto a su vez va a servir de preámbulo para plantear el estudio de un caso en particular, que es este egreso de licenciatura, pero tratando de resolver algunos de los problemas más graves presentados en el capítulo anterior. Entonces aquí esto me gusta mucho el contenido, primero porque, es decir, se reconoce que no se puede hablar de la evaluación en general, que cada objeto de evaluar tiene sus características y que hay reglas de juego para hacer la valoración. O sea, esto es muy importante porque, dado que en México se implantaron todas estas políticas de evaluación y con consecuencias importantes, sobre todo a nivel de créditos, de reconocimiento o incluso de
de niveles salariales en algunos casos. Entonces, pues todas las instituciones se dieron a la tarea de hacerlo de manera inmediata y por lo tanto hubo que incorporar a la participación a una gran cantidad de académicos que definitivamente no tenían la formación indicada para coordinar, para diseñar, para aplicar incluso esas evaluaciones, ¿no? Entonces aquí específicamente se va sobre un caso y creo que se ejemplifica muy bien, uno, que se puede retomar la experiencia, el aprendizaje que se ha tenido con estas situaciones de evaluación ya hechas, y también la posibilidad de avanzar, de reconocer el avance en los paradigmas de evaluación, pero no solamente a nivel conceptual, sino hacerlo en la práctica, es decir, con una cuestión muy concreta. Entonces yo creo que esto puede ser un incentivo para otras personas que están interesadas en evaluar y que retomen, por ejemplo, estudios de otras pruebas, por ejemplo, o de otros intentos que se están haciendo o que están actualmente en vigencia, y se acerquen para tener un conocimiento sistemático de qué es lo que está pasando. Es decir, una cosa es el discurso, lo que se dice, y otro es qué se hace, cómo se hace y cuáles son los efectos que se están teniendo con esa actividad. Yo creo que alentar ese tipo de estudios nos va a permitir socialmente avanzar muchísimo en lo que es la evaluación. Yo creo que ha habido avances enormes respecto a lo que se hace la evaluación en México comparado con lo que se hacía hace más de 30 años, ¿no? Sin embargo, también creo que se pueden hacer mejores cosas. Y se pueden hacer en la medida que se reconozca la experiencia, se tome nota de ella, pero además se avance en el uso de los paradigmas y las distintas maneras de hacer evaluación, ¿no? Creo que lo importante ahora es que ya está el libro y que lo que toca ahora es compartirlo, ¿no? Entonces yo espero que haya ya una versión digital y si no la hay, seguramente la UABC hará un esfuerzo para tenerlo a corto plazo y una difusión que yo creo que ahora es lo que se ha visto que mucho más claramente los trabajos se dan a conocer literalmente en todas partes del mundo, ¿no? Gracias a sus versiones digitales. También, por ejemplo, una reseña del libro en algunas de las revistas pues más reconocidas por investigadores también puede contribuir a su difusión y sobre todo a que se alienten otros trabajos similares. Entonces, yo creo que es importante el libro y cierro diciendo que no solamente para el tema de una prueba que se aplica al término, sino de todas las actividades de evaluación, porque fácilmente del texto uno se pone a pensar, bueno, yo que me digo evaluación de la docencia, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Bajo qué paradigma estamos orientando nuestras actividades? ¿De qué otras maneras podríamos incorporar a otros agentes, no solamente para la aplicación, sino también para involucrarlos en este avance respecto a la evaluación y para que efectivamente cumpla este conjunto de evaluaciones, pues a tener un mejor sistema educativo, ¿no? Sí, yo sí creo que todavía las sociedades ven en la educación, en los sistemas educativos, como prácticamente la única posibilidad de contribuir a la formación de jóvenes, ¿no? De las nuevas generaciones. Yo creo que hasta hace poco la religión todavía parecía que podía ser una opción, pero creo que no, ¿no? O sea, sobre todo por los últimos escándalos de algunas propuestas religiosas. Creo que la educación es lo único que tenemos como sociedades, ¿no? Entonces, todo lo que contribuya a tener un mejor conocimiento de qué es lo que está pasando y sobre todo ideas de cómo puede pasar mejor. Yo ahí sí creo que de verdad tenemos que estar todos muy juntos
y todos me refiero a académicos, estudiantes. Por ejemplo, hay tesis que se hacen y luego no se tiene ni se sabe qué tema elegir, ¿no? Pues ahí hay todo un campo muy, muy fértil para poder hacer algo que contribuya a que esa actividad se realice de mejor manera, ¿no? A los directivos, porque también, por ejemplo, refiriéndome a la evaluación docente, a veces parece que todo se resuelve con evaluar a los profesores, ¿no? Pero pues las autoridades no se comprometen a hacer cambios posteriores a los resultados de la evaluación. Los directivos de cada centro, cada facultad, tampoco aprovechan ese conocimiento para organizar acciones a favor de la formación de los maestros. Los estudiantes igual han perdido el gusto por participar en la evaluación cuando es una oportunidad de expresarse, qué piensan, qué quieren, o sea, qué profesor, a qué profesor aspiran, ¿no? Pero se hacen de tal manera pues, que ya todo el mundo lo hace mecánicamente y ya no pasa nada, ¿no? Entonces yo sí creo que ese tipo de estudios puede contribuir a dar un panorama de qué es lo que se hace. Y sí creo que hay grandes distancias entre lo que se dice en el discurso, lo que se planifica, y luego las prácticas, ¿no? Y más aún los efectos que muchas veces son los contrarios a los que se aspira. Y ya me callo porque me tardé muchísimo. Gracias. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchas gracias a ti. No, no te tardaste, estuvimos justamente en tiempo, todo conforme a lo planeado, doctor. Oye, antes de dar continuidad al programa, sí comentarte que se agradece tu intervención. Hiciste, yo diría, un rápido repaso, un rápido recorrido por el estado, no solamente por el origen, la evolución y el estado actual que guarda la evaluación educativa, por lo menos en nuestro país, aunque hiciste referencia a algunos elementos del contexto internacional. Se agradece además, como siempre, desde que tenemos oportunidad de conocerte, que nos traslades, ¿no?, a los lugares donde has estado, a las conversaciones en las que has participado, ¿no?, y con los actores con los que has tenido algún tipo de interacción. Eso siempre se agradece, sobre todo reconociendo que tu trayectoria ha sido amplia y además muy productiva y además compartes siempre estos pasajes, ¿no?, con muchísima generosidad. Y se te agradece también el que tus juicios son, como siempre, claros, equilibrados, en contexto, ¿no? Yo agregaría además que con una visión realista, quizás hasta positiva, ¿no?, de la educación, del papel que debe jugar la educación, del papel que debe jugar la evaluación, del papel que debemos jugar los investigadores educativos y del papel que deberían jugar también los estudiantes que se encuentran en formación y como futuros investigadores educativos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu intervención, doctor. Al ratito regresamos contigo y me voy a permitir presentar al doctor Alfonso Jiménez Moreno, autor del libro que hoy analizamos y comentamos. El doctor Alfonso Jiménez es doctor en Pedagogía por la UNAM, con estudios de licenciatura y maestría en Psicología en esta misma casa de estudios. Cuenta también con estudios formales en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC desde 2016. Entre los cargos que ha desempeñado en su trayectoria en esta universidad se encuentran el de coordinador de posgrado e investigación en el periodo 2018-2019 y el de director, responsabilidad que ocupa desde finales de 2019 y que ostentará hasta 2023. Su responsabilidad frente a una veintena de proyectos de investigación en el ámbito de la evaluación educativa, su producción académica y su implicación en la formación de recursos humanos especializados en el ámbito de la investigación educativa le han valido el reconocimiento de sus pares, obteniendo la distinción del Sistema Nacional de Investigadores, del perfil PRODEP y de su membresía al Cuerpo Académico de Evaluación Educativa. Como parte de su experiencia profesional, destaca su participación como evaluador en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, de 2010 a la fecha. Antes de su llegada a esta universidad, antes de su llegada al IDE, el doctor Jiménez colaboró formalmente con el Ceneval como coordinador de un conjunto de exámenes generales para el egreso de la licenciatura, conocidos como EGEL, y que forman parte de los contenidos de su libro.
También se desempeñó como subdirector de pruebas internacionales en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, teniendo participación en diversos proyectos emblemáticos, entre los que destacan su colaboración en el proyecto PISA. Fue asesor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay, organismo responsable de la evaluación nacional del logro educativo en dicho país. El doctor Jiménez, a decir de quienes conocemos con detalle su trabajo, forma parte de una nueva generación de investigadores educativos mexicanos que han logrado hacer converger los marcos de referencia y campos de aplicación de la psicología y las ciencias educativas, reconfigurando el mapa de la evaluación educativa. Su temprana y amplia obra así lo acredita. Qué gusto poder saludarte nuevamente, doctor, y más en este marco. Te cedemos el micrófono y el uso de la voz. Adelante, por favor. Pues muchísimas tardes, buenas tardes, queridos colegas. Muchas gracias por la presentación, Joaquín, te agradezco muchísimo. Saludo también a los que nos escuchan a través de la página de Facebook de la editorial, la página de Facebook del instituto también. Primero quiero agradecer al Departamento Editorial Universitaria, que lo lidera la maestra Laura Figueroa, por dar la oportunidad de publicar obras, ¿no?, como esta a través de la convocatoria anual para el libro universitario, y por el apoyo también en la organización de este evento virtual. Quiero agradecer también a los investigadores, a Joaquín Casio y al doctor Mario Rueda, por haber aceptado charlar conmigo de manera virtual respecto a este libro que se enfoca, como ya hemos estado comentando, en el análisis de la evaluación del egreso de nivel de licenciatura de nuestro país. Para mí, de verdad, es un lujo que podamos contar con sus comentarios y poder charlar este tema con personalidades tan experimentadas como ustedes, ¿no? Estuve tomando nota de lo que ya comentaba el doctor Rueda. Hay coincidencias respecto a las perspectivas y respecto a algunos comentarios que también quería compartir con ustedes. Inicialmente quiero compartirles cuál fue la intención originaria de este libro, ¿no? Surgió con la intención de preguntarse sobre la manera actual en que realizamos la evaluación del aprendizaje de los chicos que egresan de nivel de licenciatura en nuestro país. Esta evaluación tradicionalmente se enfoca en identificar estos conocimientos, en las habilidades de los chicos que estudian a nivel de licenciatura y que inmediatamente empiezan, o así se espera, que empiecen el ejercicio de su profesión. Ya como comentaba el doctor Rueda, este ejercicio existe desde hace muchos años, particularmente la evaluación del egreso existe de los años 90, se aplica en todo el país. Su uso incluso a veces está normado dentro de las propias universidades o instituciones de educación superior. Es uno de los mecanismos de evaluación en educación más relevantes y de mayor impacto para quienes egresan de estudios profesionales. Y entonces, frente a ese contexto, la pregunta inicial fue, pues, ¿cómo podemos entender este tipo de evaluación? ¿Qué alcances tiene este ejercicio que lleva más de 20 años aplicándose? ¿En qué se fundamenta su elaboración? Y, por supuesto, una pregunta de mayor fondo fue, pues, ¿por qué hay, digamos, tan pocos ejercicios en el ámbito académico en el que se las cuestiones? Sí existen, pero no, a lo mejor no hay una productividad tan grande como puede haber en otros objetos de aprendizaje, de evaluación, como ya comentaba el doctor Rueda, ¿no? Entonces, el cuestionamiento fue en el sentido de si no existe una forma que sea más robusta para desarrollarla de lo que actualmente es y de lo que se ha logrado, digamos, en tantos años de trabajo. Una de las primeras cosas que estoy analizando, que ya también comentaba el doctor Rueda, es que desde estos años, desde los años 90, empezamos a asumir, ¿no?, en el sistema educativo mexicano, la necesidad de valorar el logro de los estudiantes a través de instancias externas, como en este caso, por ejemplo, Ceneval o cualquier otra, ¿no?, con el fin de identificar una determinada calidad de la formación, que también ya anunciaba el doctor Rueda, ¿no? Esto tiene un trasfondo importante, me parece, porque asumimos la necesidad de contar con datos duros en la toma de decisiones en educación, así como el hecho que la competitividad solamente tiene sentido si es medida por terceros y si existe una comparación entre sí. Entonces, con estos supuestos, la creación del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, Ceneval, que se dio en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, tuvo dentro de sus finalidades evaluar el logro de los estudiantes al finalizar su formación profesional por parte justamente de una instancia externa. Y alrededor de esta evaluación se encuentran elementos muy, muy importantes. Algunos ya los comentaba el doctor Rueda, pero quisiera ahondar más en ello. Primero, pues, la decisión de si los estudiantes van a egresar o no
En otros casos, la decisión si los estudiantes se van a titular o no se van a titular, el reconocimiento que se da a los programas educativos de nivel superior de los cuales egresan estos chicos, la obtención incluso de financiamientos públicos para quienes tienen buenos resultados en este tipo de evaluación, y además también la legitimación académica y social que se da en torno a la formación profesional en función, digamos, de estos resultados, ¿no? En sus inicios, este tipo de mecanismos de evaluación se tomaba como una actividad un tanto invasiva, ¿no? Decía el doctor Rueda, ¿cómo vamos? Antes, ya nos hubieran dicho hace 30 años que estaríamos en esta dinámica, no, sería impensable, hubiera sido impensable, ¿no? Sin embargo, estas ventajas de su implementación en el sistema educativo en el que se circunscribe la Universidad Mexicana en los últimos 30 años, pues permitió que este tipo de mecanismos se fueran afianzando, ¿no? En la actualidad esto ya es bastante común, incluso a veces lo valoramos también como necesario, ¿no? Es muy importante que un mecanismo de evaluación que tiene tanto impacto en la vida de tantas personas, en la vida profesional de millones de personas, en la vida institucional de prácticamente todas las unidades del país, pues se pusiera en juego, se pusiera en discusión en el ámbito académico, ¿no? Básicamente esa es la idea originaria. Eh, esta relevancia, digamos, para la educación superior, para la sociedad en general, considero que no es menor, implica que desde la academia valoremos las formas actuales de evaluación a gran escala del egreso de la licenciatura. Existen diversos ejemplos a nivel internacional, sin embargo, como les comento, no es un tema que esté como mucho en el ámbito de la literatura. Por supuesto, más allá de su importancia psicométrica, sí hay muchos trabajos relacionados con los procesos propios de medición, ¿no? Pero poco se habla de cuál es la delimitación epistemológica del trabajo que se hace en este tipo de evaluaciones, cómo se construye, cómo usamos sus resultados, que es también algo que ya comentaba el doctor Rueda, e incluso cómo la evaluación está entendiendo al egresado en sí mismo, ¿no? Porque también como lo comentaba el doctor Rueda, no es que tengamos una manera de plantearlo y se acabó, ¿no? Sino que puede haber diferentes maneras de entenderlo y puede haber una progresión en la manera en que vamos trabajando en su entendimiento o en su evaluación. Me parece que este ejercicio de evaluación del egreso puede resumirse en una palabra, ¿no? La palabra para mí sería responsabilidad. El ejercicio que hace Ceneval con este tipo de evaluación tiene un altísimo nivel de injerencia en nuestros estudiantes, en nuestros profesionistas, en la vida de las instituciones, y como tal, pues es necesario tener espacios académicos como este, como el libro mismo, como otros foros, que abonen, digamos, a asegurar una evaluación robusta debido, pues también a la diversidad que tenemos en el sistema educativo mexicano, ¿no? A la complejidad que implica también la formación profesional en nuestro país, ¿sí? Ya hemos hablado de este ejercicio emblemático en nuestro país, que es el examen general para el egreso de la licenciatura que desarrolla el Ceneval. Estos instrumentos se aplican desde los años 90, particularmente desde 1994, y curiosamente se generaron con la intención prioritaria de una retroalimentación a los programas educativos y digamos, a nivel institucional, es una manera ejemplar, digamos, de cómo llevar a cabo una evaluación de tal magnitud en la diversidad y en lo grande que es nuestro país. Ya la normatividad de algunas instituciones lo hace obligatorio o bien altamente recomendable en su aplicación. Sin embargo, el libro pretende sumar un poco, digamos, a la discusión académica de la manera en que este tipo de evaluaciones se conforman, ¿no? Me parece que uno de los mayores problemas de este tipo de evaluación se centra en evitar el uso mayoritariamente formativo con el cual se generó, ¿no? O sea, se empezó pensando en esta evaluación como una manera de retroalimentar a los programas educativos que participaban en ella. Sin embargo, los usos que le hemos dado durante más de 25 años a este tipo de pruebas es que ya lo hemos utilizado, por ejemplo, con un objetivo de ranqueo de los estudiantes mismos, ¿no? O ranqueo de los programas educativos y de las instituciones mismas. Particularmente en nuestro país, desde 2011, se aplica el padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento en Ceneval, el cual ha utilizado los resultados que dan los estudiantes a este tipo de pruebas como medio de jerarquización o de ranqueo de los programas educativos y a su vez de legitimación social, digamos, de las instituciones, ¿no? Esto, por supuesto, se aleja de la intención formativa de la evaluación y nos remite a un medio de legitimación y de financiamiento únicamente, ¿no? Sabemos que eso puede ser un mecanismo de utilidad para el sistema educativo en general.
Sin embargo, se corre el riesgo de abandonar esto de sentido formativo. Además, se genera este fenómeno que llamamos de enseñanza para la prueba, ¿no? Es decir, cuando las instituciones orientan toda su formación hacia lo que dice el instrumento, o bien para entrenar a estudiantes con fines de obtener determinados puntajes, que es incluso todavía más nocivo que abandonar este primer elemento de retroalimentación, ¿no? Además de este tipo de usos, otro problema es que este tipo de evaluación digamos, tiene una falta explícita de los modelos conceptuales que lo subyacen. Ya el doctor Rueda hablaba de este recorrido que pretendo hacer en el libro respecto a los diferentes modelos de evaluación, y uno de los problemas es que este tipo de evaluaciones no hacen una fundamentación explícita de en qué modelo de evaluación se están basando, lo cual tiene implicaciones de los alcances y límites que puede tener cada ejercicio, ¿no? Este libro representa, digamos de esta manera, una propuesta para discutir cómo hacer frente a estas problemáticas. Se hace un primer análisis a fondo del EGEL como un elemento emblemático de este tipo de evaluaciones a nivel internacional, y después se hace una propuesta metodológica en concreto. Ya lo comentaba el doctor Rueda, esta propuesta parte de los fundamentos de la evaluación comprensiva propuesta por Robert Stake, y vaya, de los diferentes modelos de evaluación que nos ofrece la literatura, el enfoque comprensivo parte de una idea de que el rol del evaluador no es generar pues los estándares en sí, ¿no? Sino que debe ser un medio de una interpretación de la realidad que pretende reflejar. Y eso es todo un reto realmente, ¿no? Normalmente este modelo se utiliza para procesos de evaluación de programas educativos. Sin embargo, pues esta propuesta que se plasma en este libro se fundamenta en este modelo en particular, ¿no? La evaluación comprensiva no pretende, digamos, como acción fundamental, enfocarse en los instrumentos o en los puntajes en sí mismos, mucho menos en el ranqueo de los estudiantes o en el ranqueo de los programas educativos o las instituciones. Se asume esta necesidad de contar con instrumentos para obtener información. Sin embargo, lo fundamental no es el instrumento en sí, sino la manera en que nosotros buscamos como evaluadores reflejar esa realidad que pretendemos mostrar, particularmente recurriendo a lo que la literatura llama los stakeholders, ¿no? Es decir, los actores involucrados en el elemento en cuestión, ¿no? Entonces, la propuesta de este libro asume varias cosas. Uno, primero, una complejidad de la formación profesional, en el sentido de que es altamente dinámica, como dice el doctor Rueda, no es que uno llegue y ahí está, y no se mueve para ningún lado, no está grabado en piedra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier evaluación que desarrollemos siempre va a estar limitada porque la realidad misma de la formación va a estar un paso más allá y la evaluación tendrá que buscar acercarse a esa dinámica, ¿no? A ese dinamismo. Otro elemento es la necesidad de establecer como prioridad la voz y visión de los actores educativos o los stakeholders, ¿no? El evaluador y, por supuesto, los instrumentos que podemos utilizar no deberán desarrollarse bajo la óptica del evaluador como un experto técnico, sino bajo la intención prioritaria de reflejar la realidad misma de la formación profesional que experimentó la persona a la que nos vamos a acercar. Entonces, el ejercicio de evaluación persigue fundamentalmente esta idea de la retroalimentación, ¿no? De los conocimientos y habilidades que tiene la persona o el profesional recién egresado, que de por sí ya es bastante complejo en sí, así como una posibilidad de reflexión importante para los programas educativos que dieran esta formación para los estudiantes. Como un cuarto punto, la intención de este tipo de evaluación sería entonces no considerar los instrumentos como ejes de las propuestas, sino caracterizar la formación profesional esperada por parte de las universidades y, en consecuencia, lo que les decía, la responsabilidad, ¿no? O sea, la responsabilidad del evaluador por ajustar los métodos y las técnicas hacia las condiciones de lo que se espera evaluar y no al revés. Y como un último punto, reconocer la necesidad de revalorar y ajustar, si así se considera necesario, que los instrumentos, que las formas de calificación, que los usos que damos a la evaluación van a requerir un ajuste constante, no solamente por la pertinencia técnica de los instrumentos, sino para hacer cambios o ajustarnos a este dinamismo del objeto que estamos evaluando, ¿no? Entonces, una evaluación comprensiva en general se basa en diversas técnicas, ¿no? Y normalmente se le entiende como que utiliza solamente una técnicas interpretativas, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, la visión misma comprensiva implica esta apertura a las diferentes maneras, digamos, de afrontar o enfrentarnos a un objeto de evaluación, y este libro pretende, digamos, rescatar esa perspectiva, ¿no? Este libro, me parece, es una propuesta metodológica que sí resulta un poco distante respecto a otros textos tradicionales en la evaluación educativa a gran escala,
no se centra tanto en la precisión técnica, sino en la apertura en la que sean los participantes, en la formación de los profesionales, los que orienten la evaluación. De esta manera, también el libro presenta una descripción de los fundamentos epistemológicos de una evaluación con estas características, que es un tema que también o tampoco se aborda mucho en este tipo de textos. Particularmente esta propuesta se centra en la epistemología de la complejidad y a partir de ahí surge todo, digamos, lo que hemos estado comentando, ¿no? Además, sugiere formas de trabajo en concreto para la implementación de una universidad. O sea, procuramos no solo quedarnos en el apartado teórico, sino efectivamente decir cómo podríamos implementar algo de esta naturaleza, ¿no? Ya en 2018 tuve la valiosa oportunidad de implementar, junto con el apoyo de Joaquín Caso, de implementar esta metodología en la licenciatura en Actividad Física y Deportes, que se imparte en la Facultad de Deportes de nuestra universidad. Tuvimos una participación de más de 70 profesores, en los que en conjunto realizamos una evaluación acorde con las características propias del programa para obtener una retroalimentación de la formación profesional. Ahora, justo hace un par de semanas y con la conferencia de la universidad, también empezamos el trabajo de 10 evaluaciones más, con 10 programas distintos: traducción, enseñanza de lenguas, artes plásticas, sociología, docencia de la matemática, docencia de la lengua y literatura, ingeniería aeroespacial, energías renovables, bioingeniería y también oceanología. Eso es un reto enorme, pero es una gran aventura, ¿no? Es una gran aventura, y justo el trabajo desarrollado en este libro permitió pensar en esta posibilidad de desarrollo de este tipo de trabajos, pero además representó el desarrollo de una obra de reflexión y análisis del trabajo de gran importancia para la vida de las universidades y de los profesionistas que egresan año con año en nuestro sistema de educación superior. Digamos, con esto cierro mi participación. Además de agradecer a Editorial, quiero agradecer al doctor Mario Rueda, mi mentor en el doctorado en pedagogía. Su forma de trabajo influyó fuertemente en mi labor como investigador. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio contar con sus comentarios y que haya aceptado participar conmigo en esta charla. Igualmente, de igual manera, agradecer al doctor Joaquín Caso por su valioso apoyo en todo momento en mi labor como investigador dentro de la universidad, y por supuesto también apoyarnos a moderar esta charla. Y pues muchísimas gracias a ambos y a los que nos escuchan. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy interesante también este recorrido que haces de tu obra y sobre todo de las motivaciones que subyacen a la misma y algunos alcances que incluso y algunos desarrollos recientes asociados y fundamentados en el trabajo previo que realizaste. La dinámica estaba considerando el que ahorita hiciéramos una especie de balance, ¿no?, de lo que ha dejado este intercambio y sobre todo hacerlo a la luz de las posibles inquietudes que tuvieran las personas que nos siguen. En realidad, hay algunos comentarios que me han compartido doctores, y todos se han centrado en felicitar el trabajo de Alfonso, en felicitar también su exitosa trayectoria académica, en comentarle que todo que esta obra y este tipo de espacios, el lugar que ocupa él ahora en el ámbito de la investigación educativa, pues obedece obviamente a una historia de esfuerzo y perseverancia, ¿no? Y obviamente quienes te conocemos, Alfonso, nos sumamos a este conjunto de felicitaciones que han hecho tus colegas de dentro y fuera de esta universidad. También considerábamos como un escenario posible el que pudiéramos hacer algunos comentarios adicionales a lo ya dicho. Fíjense que aunque el moderador modera y el moderador no tiene como la permiso, ¿no?, de extenderse en sus comentarios, sé que me lo van a permitir porque prometo ser muy breve. En este fin de semana que tuve oportunidad de adentrarme en tu trabajo, el cual conocía, pero que en realidad tuve oportunidad de estudiarlo, de revisarlo, de incorporarme, dije, bueno, ¿qué sería bueno compartir a la gente que no conoce el libro? Y en este afán de presentárselos, y dos, de un poco lo comentaba el doctor Mario Rueda, de provocarles su lectura. Yo diría que el libro, la obra que hoy presentas, tiene
desde mi perspectiva y tratando de no repetir lo que ya se dijo, ¿no? 3 tipos de contribuciones. Uno, su contribución a la evaluación educativa como objeto de estudio. 2, su contribución a la formación de futuros investigadores educativos, ¿sí? Y 3, su aporte a estos esquemas ligados o asociados a la calidad educativa y sobre todo al papel que juegan los resultados educativos en un marco, en un sistema de aseguramiento de calidad en el ámbito de la educación superior. Ya comentaron los 3 temas, entonces voy a intentar simplemente lanzar algunas preguntas al aire y contestarlas para tratar de encontrar matices distintos a los que ya han planteado. Por ejemplo, ¿por qué yo recomendaría este libro a un colega? ¿Por qué yo recomendaría este libro a un estudioso de la evaluación educativa? Considero que hiciste una muy buena revisión, muy amplia, sobre todo de los principales referentes de la evaluación educativa, y utilizaste un lenguaje asequible en el que describiste los aspectos que ya se han mencionado. Los principales modelos de evaluación educativa, los antecedentes, conceptos, usos y alcances asociados a la evaluación del aprendizaje, la evaluación del egreso de licenciatura en nuestro país, el papel que juega el EGEL en la certificación del egreso, los aspectos metodológicos asociados al diseño, desarrollo y validación de este examen, pero de este tipo de exámenes sobre todo, y lo más importante, una propuesta de evaluación a gran escala que ya describías, ¿no? Del egreso de la licenciatura, en el que destacas el fundamento epistemológico, más allá del aporte de las metodologías y procedimientos analíticos asociados. Obviamente esto desde un enfoque comprensivo, tal como lo describes, tema central y corazón, ¿no? de tu obra, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a su aportación a la formación de investigadores educativos, yo, ¿a quién le recomendaría esta obra, ¿no? ¿A qué tipo de estudiante le recomendaría esta obra? Aquellos estudiantes que les interesa conocer los antecedentes, el marco, las metodologías asociadas con el desarrollo y validación de instrumentos, particularmente de test estandarizados, particularmente de aquellos test que permiten evaluar el logro educativo, aquellos que de alguna manera, más allá de los cuestionamientos asociados a sus usos y alcances, siguen demostrando su valía y efectividad en procesos que ya citaron ustedes dos, ¿no? En procesos relacionados con la evaluación de los aprendizajes, con la medición de la efectividad de la instrucción en ambientes formales de aprendizaje, con la certificación del logro educativo y con procesos de diagnóstico y selección de estudiantes, ¿sí? Particularmente, digamos, o a mí me gustaría llevarlo al plano de la educación superior, ahora lo comento porque procesos todos que suelen involucrar a muestras considerables de estudiantes, a distintos niveles educativos, a distintas modalidades educativas, a distintas áreas del conocimiento y a distintos dominios curriculares, ¿no? Es decir, si yo tuviera un estudiante en formación al cual quisiera que conociera y se apropiara este tipo de metodologías, sin duda recomendaría muchísimo al menos un par de capítulos de tu libro que hacen referencia a estos temas, ¿no? Y finalmente, también lo recomendaría no solamente para los investigadores educativos que trabajan en el contexto de la educación superior, sino lo recomendaría también a todas aquellas personas o actores de la vida universitaria, ¿no? Que participamos en procesos, prácticas, dinámicas institucionales orientados a lo que ya señalaba Mario Rueda, entre otras cosas, al mejoramiento de las cosas, ¿no? Del estado que guardan las cosas, ¿no? No es casualidad, con todo y con todos los cuestionamientos que existen hacia este tipo de enfoques, hacia este tipo de herramientas, no es casualidad que, por ejemplo, el Programa Sectorial de Educación, el 2020-2024, con todas las críticas que se hacen a este tipo de aproximaciones, proponga vincular los resultados de las evaluaciones del logro educativo con la toma de decisiones de las autoridades educativas a fin de mejorar la calidad y pertinencia de la educación, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cómo nos aproximaríamos? Pues, independientemente del enfoque, seguramente habrá un enfoque que emerja como el dominante, como el deseable, como el que probablemente garantice mayor efectividad, y ahí adquieren relevancia
no solamente las pruebas, no solamente las pruebas en general, sino las pruebas en particular orientadas a certificar el egreso de los estudiantes, ¿sí? Otro ejemplo descansa, y ya lo comentabas, Alfonso, en los procesos de acreditación y de aseguramiento de la calidad. Si ustedes revisan los marcos de referencia de las instancias acreditadoras, voy a hablar del país, si revisan los marcos de referencia de COPAES, de CIES, encontrarán que los resultados de los exámenes de egreso siguen ocupando un lugar central, más allá de que se hable de un agotamiento de este sistema de aseguramiento de la calidad. O sea, los resultados de exámenes de egreso ocupan un lugar central y siguen siendo un indicador dominante en estas aproximaciones, ¿no? En tercer lugar, también lo representan, y lo comentabas muy de pasadita, Alfonso, un indicador de competitividad académica para el concurso de financiamiento de los fondos extraordinarios. Pensemos en particular, pues en este fondo que en realidad ha sido como una especie de política de Estado relacionado, bueno, que hemos llamado PIFI, PFS, PROFEX, etcétera. Los resultados en el IGEL, el posicionamiento de la institución en el IDAP que ya mencionabas, ¿no? Es fundamental a la hora de concursar por recursos que permitan justamente abonar a la competitividad y capacidad académica de las instituciones de educación superior, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Y en cuarto lugar, y llevando esto a un plano del contexto, por lo menos iberoamericano o latinoamericano, ¿no? Iberoamericano, en la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Córdoba hace 2 años, sí, 2 años, en el marco de los 100 años de la autonomía universitaria, se decía: los resultados de los exámenes para la certificación del egreso son considerados un indicador de la garantía de competencia profesional a lo largo de la vida, y así como de los resultados del proceso formativo y de la adquisición de competencias profesionales. Es decir, entre los pronunciamientos que se hicieron en aquel entonces, en donde estaban presentes todos los sistemas educativos nacionales los principales sistemas educativos nacionales de Iberoamérica, se reconocía el papel, la contribución y los alcances que pueden tener este tipo de aproximaciones justamente para garantizar los resultados educativos de un sistema educativo y para orientar prácticas que busquen la mejora continua de los mismos, ¿no? Entonces, en suma, lo que quiero comentar es que este libro, no recuerdo exactamente cuándo lo concluiste, pero los conceptos ahí establecidos siguen siendo vigentes, al menos lo son en estos ámbitos en los que planteo. Sigue siendo un tema central en la vida institucional de las universidades. Ya citaba los 2 ejemplos a los que iba a hacer referencia. Hoy en día la universidad está dándole un uso, una utilidad práctica a los planteamientos que bien documentaste en tu obra, y pues todos estos motivos y todos estos aspectos pues son dignos de celebrarse, y yo también me uno pues no solamente a las felicitaciones del doctor Mario Rueda, que ya hacía un balance muy importante de tu obra, sino también a las felicitaciones de todas las personas que se han expresado en ese sentido. Yo hasta aquí dejo mi comentario. Sí quisiera, estoy aquí actualizando, haciendo un refresh aquí en los comentarios que han expresado para ver si hay oportunidad de escuchar nuevamente al doctor Mario Rueda y a ti, Alfonso, para ir dando, digamos, acercándonos al cierre de esta presentación. Y bueno, siguen comentando por ahí, sigue recibiendo felicitaciones de otros universitarios. También preguntan ahorita dónde se puede encontrar el libro, y obviamente te felicitan muchísimo por los proyectos venideros, doctor, ¿no? Entonces, si les parece bien, hasta aquí dejo las felicitaciones, y quizás podamos aprovechar estos últimos minutos, doctor Mario Rueda, para hacer un balance final antes de cederle el micrófono nuevamente al doctor Alfonso Jiménez y aproximarnos al cierre del presente evento académico. Adelante, por favor. Sí, o sea, bueno, reiterar la importancia del libro, ¿no? Y el papel y el uso que puede tener para reorientar una actividad profesional como es la evaluación. Insisto, no solamente lo que se refiere a una prueba de egreso, o sea, que se aplica al terminar una carrera, sino que en general la problemática de lo que es evaluar un objeto, ¿no? Porque sí nos plantea
yo creo que sí da ideas para muchas otras cosas que se están evaluando, ¿no? Entonces yo diría que ahí está muy amplio como sus posibilidades de lectura. La otra cosa es que estamos en un ambiente social en donde la evaluación durante muchos años ha tenido, diría yo, una importancia fuera de proporción, de tal manera que hay un dato que dice, y a partir de ese dato hay afirmaciones, se toman decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy importante contribuir con conocimiento, es decir, cómo funciona esa actividad, cómo esa actividad puede ser repensada, puede ser cuestionada. Es decir, antes de decir el 70% de los profesores fueron reprobados, ¿no? Antes de decir eso, decir, bueno, la prueba estuvo bien hecha, o sea, ¿quién la hizo? ¿No? ¿Con qué lineamientos? ¿En qué condiciones se hizo? Es decir, plantearse y preguntarse sobre cómo se llegó a ese dato, no darlo por bueno, ¿no? Porque creo que eso ha ocurrido y creo que en parte pues por la misma actitud de los, digamos, en general de los medios de comunicación a buscar siempre información que pueda causar ruido, que sea así estridente, ¿no? Entonces se pierde mucho esta idea de ponderación, de juicios fundados, soluciones y posibilidades realmente sensatas, ¿no? Es decir, se lleva este, a una situación que a nadie conviene, ¿no? Porque entonces somos los peores o somos los mejores, ¿no? Digo, yo creo que cualquiera de los dos casos, pues es inapropiado, no ayuda mucho, ¿no? Entonces creo que nutrir el debate, no solamente en términos de ideas, sino de propuestas prácticas, eso yo creo que es muy, muy, muy valioso. Y me parece que es un ejemplo a seguir. Y felicitaciones y gracias por la invitación. Directamente, doctor Alfonso Jiménez. Gracias, gracias por el micrófono. Gracias a todos por las felicitaciones, a los que nos están siguiendo en redes sociales. También gracias a ambos, recibo con muchísimo gusto sus felicitaciones y también agradezco su apoyo no solo para el libro, sino para esta actividad. Digamos, tratando de cerrar un poco y sumándome ya a lo que comentaba el doctor Mario Rueda y también en tu caso, doctor Joaquín Caso, respecto a esta necesidad de implementar acciones, como esta actividad de evaluación sigue siendo fundamental para el mundo en el que vivimos ahorita en este nuevo educativo, y como dice el doctor Mario Rueda, bueno, sí es fundamental, pero necesitamos repensar cómo decimos las cosas, cómo las construimos, ¿no? Qué valor le estamos dando. Me parece que podemos resumirlo en el sentido de la importancia de repensar la evaluación, o bien invitar a que a los que nos dedicamos a la evaluación nos veamos a nosotros mismos, ¿no? Nos veamos en nuestras prácticas, y que no asumamos que esta idea de que por ser evaluación está totalmente bien hecha. Siempre podemos buscar hacerla de la mejor manera, pero eso no significa que estemos respondiendo del todo, ¿no? Entonces implica poner la discusión, implica reflexionar sobre ella, y eso es lo que nos va a llevar a robustecerla, ¿no? Esa es la invitación. Por supuesto, invitarlos a la lectura del libro, que es justamente una apertura para esa discusión, una apertura para discusión a diferentes niveles respecto a la evaluación, particularmente de este objeto, pero a la evaluación en general, ¿no? Y preguntaban ahí que dónde está disponible. Me parece que está disponible en la página de la editorial de la UABC, ¿no? Ahí se puede compartir, pero por supuesto también quedar abiertos a seguir discutiendo esta temática, así como lo hicimos, ¿no? Estoy muy contento por la manera en que logramos discutir y cómo hay estos acuerdos de esta necesidad de seguir repensando estos elementos de evaluación que sin duda tienen y van a seguir teniendo importancia. Ya lo comentaba Joaquín, ¿no? O sea, si bien ahorita la política actual quiere despegarse, ¿no? Como de algunos elementos previos, sigue estando presente y necesitamos seguir, nosotros desde la academia, seguir repensando estas formas para abonar, digamos, a este ámbito que amamos, ¿no? A este ámbito de la educación. Creo que todos creemos en que la evaluación permitirá robustecer todos los procesos que trabajamos
en educación, ¿no? Y únicamente para cerrar, pues muchas gracias nuevamente a todos por el apoyo, por la escucha y la invitación a la lectura y a la reflexión y discusión en conjunto. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos dejaron tarea los doctores, hay que repensar la evaluación, hay que seguir fomentando este tipo de espacios, hay que seguir las redes sociales del IDE y de la propia universidad, pero en particular del IDE, y bueno, y el propio ISUE, ahora que está por acá el doctor Mario Rueda, constantemente se abren espacios de reflexión en torno al papel que juega y podría jugar la evaluación educativa. De verdad agradecerles a todos que nos hayan seguido el día de hoy, felicitarte nuevamente, Alfonso, ya todos lo hicimos, pero de verdad es un día que hay que celebrar, y habrá oportunidad de celebrar con el doctor Rueda ahora que la situación regrese a la normalidad, y de manera muy especial, y con todo respeto, Alfonso, y vas a estar de acuerdo conmigo en ello, pues, y eres tú el protagonista de esta historia, pero de verdad agradecerte, doctor Mario Rueda. Sabemos lo que te representa el conectarte en estas circunstancias, con estas agendas cada vez más complejas en las que estamos inmersos. Ha sido un gusto escucharte, un gusto volverte a ver después de un tiempo de no coincidir. Ya sabes que en esta universidad te queremos y te admiramos muchísimo, ¿no? Entonces, un gusto tenerte con todos nosotros, doctor. Muchas gracias a los dos. Nada, enhorabuena, Alfonso, dejamos hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos por seguirnos. Va a estar disponible en breve este video y en las redes del propio IDE. Estén atentos a dicha información. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Gusto en coincidir con los dos. Muchas gracias, doctor Rueda. Un gustazo verlo de nuevo. Muchas gracias, Joaquín. Cuídense mucho. Gusto en saludarlos. Mario, te queremos, ya sabes. Cuídate mucho. Bye, bye. Bye.